Déjenme aquí acomodarme. Ahí. Y bueno, damos gracias. Él es el pastor Luis Martínez. Nos da la bendición de poder en esta tarde, en esta mañana, tenerlo. Y él viene, nos visita de aquí de Iglesia Cristiana Nesa. Bueno, quisiera antes de dejarle lugar orar por él para que el Señor pueda ayudarlo en la predicación, el Señor pueda, ¿verdad?, bendecirnos a través de su palabra por medio del pastor. Así que vamos a inclinar nuestro rostro. Pastor, ¿me dejas orar por ti? Sí. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias por la vida del pastor Luis y su familia, Señor. Gracias porque sabemos que a través de él tú tienes una palabra para nosotros, el mensaje de tu palabra para nuestras vidas, y oramos que tu Espíritu Santo sea guiándolo, ayudándolo para que, Señor eterno, él pueda exponer tu palabra con esa fidelidad con que siempre lo ha hecho. Padre, te damos gracias por su vida, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Adelante, pastor. Gracias, hermano. Sí. Buenos días, hermanos. Es un placer estar aquí, un verdadero privilegio. Agradezco al pastor Iván que me haya considerado para poder impartir la palabra del Señor, dejar el púlpito en manos de alguien que le tritura el cerebro cada clase que tenemos y todas las tareas. No es necedad, supongo, ¿verdad? Pero es un privilegio, hermano. Muchas gracias. Me acompaña mi amada esposa, Esmeralda, y tenemos 4 pequeños que tenemos acá al frente. Entonces, es un placer estar con ustedes, hermanos, y más en esta ocasión tan especial. Segundo aniversario. El Señor quiera que esta iglesia pueda caminar, correr con decisión, con determinación la carrera que tienen por delante, tanto en el aspecto congregacional como en lo individual. Y para este tiempo, hermanos, quiero que pasemos a la carta de Filipenses. La carta de Filipenses fue escrita por el apóstol Pablo aproximadamente 30 años después de su conversión, y él está pasando su primer encarcelamiento. Con mucha probabilidad, Pablo es quien más sufrió por amor a Cristo, después del Señor Jesucristo, quien derramó sangre por causa del pecado. Posiblemente Pablo está ahí en la lista en segundo lugar. Usted recordará que en 2 de Corintios capítulo 11, él hace una larga lista de los sufrimientos que ha tenido por Cristo. 5 veces ha recibido azotes, 3 veces ha sido golpeado con varas, 1 vez fue apedreado, 3 veces naufragó, y ha pasado noches y días en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de salteadores, peligros de compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos de fatiga, en muchas noches de desvelo, en hambre, en sed, con frecuencia sin comida, en frío, en desnudez. Además, tales cosas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Él lloró por iglesias que habían desobedecido, él se enojó por falso liderazgo que había en las iglesias, él temió por las iglesias que fueran desviadas. Así que es un hombre que realmente sufrió por amor a Cristo. Con todo ello, en 2 de Timoteo, que sería su última carta, posiblemente 3-4 semanas antes de morir, ahí en 2 de Timoteo 4, él fue abandonado, él fue traicionado y fue dejado por todos aquellos que consideraban sus amigos, falsos cristianos que decidieron irse tras el mundo y no quisieron afrontar el sufrimiento por seguir a Cristo. Así que ahí en 2 de Timoteo dice: estoy solo, todos me han abandonado, me han hecho mucho daño, y sin embargo, él se mantiene firme. Así que cuando leemos Filipenses, él ya ha sufrido mucho de esto que les ha comentado, que le he comentado ahí en 2 de Corintios, y está pronto a sufrir lo más fuerte en 2 de Timoteo. Así que, sin embargo, en Filipenses es considerada la carta del gozo. Así es como se considera Filipenses, la carta del gozo. Es la carta donde mayor referencia hace a la alegría, al gozo que tiene Pablo, que por cierto está encarcelado. Así que para este momento ya ha sufrido bastante, pero notamos que el libro de Filipenses no está enojado. Usted no va a encontrar allí ni un ápice, ni un gramo, ni una intención de enojo, de ira, de amargura, de reclamo, a diferencia de la carta de Gálatas, en donde es fuerte su reprensión en contra de los Gálatas, pero acá en Filipenses no va a tener nada de eso.
Además, también vamos a notar aquí en Filipenses que esta carta es considerada, como he mencionado, una carta en la que sufre pero anima a otras personas a estar gozosos. Ahora, conforme usted va leyendo Filipenses, usted se puede estar preguntando, ¿por qué, Pablo, estás corriendo con tanta determinación la carrera? ¿Por qué debería, por ejemplo, yo, lector de Filipenses, cristiano o iglesia, por qué deberíamos estar corriendo con determinación en la carrera a pesar del sufrimiento que implica? El propio apóstol ha anticipado que creer en Cristo hay sufrimiento. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer, sino también sufrir por Él. Note que es parte del llamado de la vida cristiana sufrir por Cristo. Y esto no es casualidad, es por amor a Cristo. Eso significa que una de las maneras en cómo usted puede mostrar amor verdadero a Cristo es a través del sufrimiento. Está determinado que el sufrimiento sea necesario para la vida cristiana. Lo va a decir 1 de Pedro, capítulo 1, lo va a decir también Timoteo, lo va a decir Pedro también al final, y muchas de las cartas están avisando, es necesario que suframos. Santiago, capítulo 1, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Así que es necesario. Pero viene otra vez a nuestra mente, ¿por qué deberíamos estar dispuestos? O en otras palabras, ¿por qué los cristianos no tenemos otra alternativa más que correr con determinación? Porque no hay otra alternativa. Usted se va a dar cuenta que o corres con determinación o simplemente evidencias que no eres hijo de Dios. O estás caminando con determinación o evidencias que no eres verdadero hijo de Dios. Así que, ¿cuál es la motivación por la que deberíamos de estar corriendo la vida cristiana? Y es el amor por Cristo, el amor por Cristo. Este es el premio supremo del que va a estar hablando en Filipenses 3:14. Note que dice ahí en el 3:14, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, este amor de Cristo, todavía estoy aquí en una introducción para nuestro texto, este amor por Cristo le va a llevar a afrontar el sufrimiento. Y no solo eso, le va a llevar a correr con determinación. Y esa carrera se va a observar en la manera en cómo afronta el pasado, cómo está manejando su pasado. Tanto es así que, por ejemplo, en el 3:6, 3:7, él va a decir de todos los logros que había tenido en el pasado, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como, ¿qué cosa dice ahí? Como pérdida. ¿Y cuál es la razón? Por amor de Cristo. Y note los verbos, cómo describe la perspectiva que tiene sobre sus triunfos del pasado, aún en su tradición, en su religiosismo. Observe cómo lo describe, versículo 8, 3:8 de Filipenses. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de ¿qué? De conocer a Cristo, conocer a Cristo. Y él lo describe como mi Señor. Por él, y observe otra vez el verbo, lo he perdido. ¿Qué ha perdido? Todo. Y considero, esto significa que ha estado meditando. Realmente no fue fácil. Él estuvo meditando, él estuvo considerando, él estuvo reflexionando y dice, lo considero como basura. En la palabra, una traducción muy literal de esa afirmación basura es estiércol. Lo considero como estiércol. ¿A fin de qué cosa? Ganar, nota ahí el verbo, ganar a Cristo. Versículo 9, y ser hallado en Él. Y después explica que no quiere tener su propia justicia, sino la que es en Dios por medio de la fe en Cristo. Versículo 10, y dice, Él quiere conocerlo a Él. Versículo 10, llegando a ser como Él en su muerte. Versículo 11, a fin de llegar a la resurrección entre los muertos. Eso es el amor de Cristo, el que corta todos aquellos obstáculos con tal de amar, con tal de conocer, con tal de ganar, con tal de ser hallado, con tal de llegar a ser como Él, con tal de llegar a la resurrección, con tal de conocerlo a Él. Una intimidad más profunda, más verdadera, más sincera. Así que la carta de Filipenses se parece a aquella historia de los espartanos. Se dice que en Esparta, una región de Grecia, había un concurso cada determinado tiempo, donde los mejores soldados participaban, pero no como las Olimpiadas, sino en una especie de lucha a muerte. El vencedor tenía
derecho a obtener el premio mayor. Y la competición consistía en que el último que sobrevivía era el triunfador. Se dice que se le preguntó a uno de los vencedores que conquistaría ese premio: ¿cuál es el premio? Aquel que todos anhelaban. Y contestó: sentarme a un lado de mi rey. Quien estaba haciendo las preguntas no entendió la seriedad de la respuesta y dijo: no entiendo, ¿por qué no estás pidiendo recompensas? ¿Por qué no estás pidiendo dinero? ¿Por qué no estás pidiendo honores o propiedades? A lo que el moribundo soldado dijo: no hay honor más grande que sentarse a un lado de mi rey y compartir parte de su gloria. Y parece ser que esta es la intención de Filipenses. Vamos a morir con Cristo con gozo, porque hay un premio superior, un premio celestial, por el cual vale la pena, y ese premio es Cristo mismo. Así que es apropiado pensar en esta carta porque nosotros mismos hemos sufrido, ¿no es verdad? ¿Hay alguien aquí que no haya sufrido? Todos hemos sufrido, y tal vez no como Pablo, pero sí hemos sufrido. A veces por las consecuencias de nuestros propios pecados, pero también hemos sufrido por cuestiones diferentes. Puede ser que usted esté sufriendo por alguna enfermedad, por algún achaque de la vejez. Puede ser que usted esté sufriendo por un hijo desobediente. Puede ser que esté sufriendo por adulterio en el matrimonio, por la humillación recibida. O cuando lee usted Filipenses, simplemente se tiene que hacer la siguiente pregunta: ¿de dónde está sacando el gozo para tener paz? ¿De dónde está sacando el gozo? ¿Cómo le hace Pablo para mantener esta paz? ¿De dónde tiene fuerza para seguir viviendo aún en medio del sufrimiento? Y claro que usted se está repitiendo estos maravillosos versículos de Efesios, de los cuales son estándares para nuestra vida. El que comenzó en nosotros la buena obra, también la ¿qué? La perfeccionará. Y también tiene ahí en su mente que todo lo puedo ¿en quién? En Cristo, que me ¿qué? Que me fortalece. Pero a la hora de la prueba, ¿dónde están esas realidades? ¿Por qué no tienen efecto? ¿Por qué no me pueden sostener? ¿Por qué no obtengo fortaleza? Y repito, y las entiendo y las puedo masticar en mi mente, pero simplemente no puedo obtener el jugo de esos frutos que están ahí, de esas realidades. Así que es apropiado estudiar lo que Pablo hacía para meternos en la corriente, en la carrera con determinación. Así quiero que observe la estrategia de Pablo para mantenerte en la carrera. Quiero que observes 3 momentos de la estrategia de Pablo para meterte en la carrera. Observen por favor Filipenses 3:13, Filipenses 3:13, y ahí vamos a estar, 3:13 y 14. Note por favor: hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Él va a hacer un solo propósito: proseguir. Ese es el verbo principal, proseguir. Pero hay 2 condiciones: olvidar y poner la mirada. Esas serían las 2 condiciones. Así que aquí tenemos 3 momentos en la estrategia de Pablo que te pueden ayudar, o más bien que son la solución para correr con determinación. 3 momentos para correr con determinación hacia la meta. Aunque ya oraron, permítame orar, por favor. Déjeme orar. Bendito Padre, te suplico que nuestra mente esté dispuesta, nuestra voluntad preparada para recibir esta palabra, atesorarla en nuestro corazón y mover nuestra vida de acuerdo a lo que vamos a estudiar. En nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. Observe por favor la primer parte de la estrategia. Es el primer momento y es olvida. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Quieres correr con determinación? ¿Quieres sufrir bíblicamente? ¿Quieres enfrentar los problemas de la vida cristiana con determinación? Olvida. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Y Pablo no es orgulloso, no se ha presentado como apóstol en esta carta, con mucha humildad se presenta como hermanos. Y note que él dice: yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Él no se considera como el poseedor del premio. En términos definitivos, él no está diciendo: no me he apropiado o no he considerado que he llegado a la meta. Esta es humildad de Pablo, pero también considero no solo humildad, sino previsión. Este es un pensamiento muy prudente que debemos de tener. No es que él desconfíe de su salvación, pero sí está dudando de su piedad. Y esto lo tenemos que hacer.
Él no está confiando en los logros del pasado. Él no está poniendo su confianza en la decisión que hizo hace 30 años cuando fue confrontado por el Señor Jesucristo en camino de Emaús. Él no está pensando que sus victorias del pasado son suficientes para vivir el presente y mucho menos para llevarlo al futuro con determinación. Él está pensando en esos traidores que posiblemente lo van a abandonar en 1 de Timoteo, que se desviaron al final y que fueron a puerto, se desviaron de la fe. Así que él está dudando de su propia piedad en este sentido, y él está diciendo, yo no estoy poniendo mi mirada, mi esperanza en lo que hice en el pasado. No se regodea en sus victorias del pasado, no considera que esté descansando en su victoria del pasado. Esto es importante que usted lo considere. Si usted quiere correr con determinación, lo primero que debe de hacer es, olvida que tienes victorias en el pasado. No lo consideres como tus premios. No los estés atesorando. No estés pensando en que, bueno, hoy ya obedecí. Vamos, tenemos una semana de colchón para desobedecer. Eso no es bíblico. Eso no es propio de tu vida cristiana. No tienes que bajar la guardia. No tienes que pensar que ya lograste llegar a la meta. Pablo no tiene la intención de bajar el ritmo. Él no se quiere distraer de la meta mirando todo lo que ha logrado. Más bien él dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Ahora esa afirmación, una cosa, en término práctico es una. Está hablando aquí de un énfasis muy concreto. Una hago. Podríamos traducir, una hago. Y él está diciendo, está enfatizando que en su mente hay una resolución. Su mente está enfocada. No se distrae con ninguna otra acción, sino solo con una cosa. Esto se podría traducir como lo único que voy a hacer, o lo único en lo que me estoy preocupando, o también podría traducirse, solo voy a hacer esto, o de otra manera, he determinado hacer esta acción. Se entiende que esta es una resolución de por vida, y esto es lo que usted tiene que hacer si quiere correr con determinación. Resuelva su vida en una sola cosa. Él está llamando la atención. Usted podría distraerse en infinidad de cosas en la vida cristiana, ¿no? Que debo de cumplir con un ministerio, que debo de venir cada 8 días, y claro, que no es bueno dejar de congregarse, pero él está pensando en una sola acción, que si debe de ser, debe de vestir bien, que si debe de peinarse de tal manera, que cómo debe de hablar, que qué debe de escuchar, que infinidad de cosas en las que podría distraerse. Pero Pablo está diciendo, concéntrate en una sola cosa. Tu esfuerzo, tu energía, tu diario vivir, el levantarte, tu acostarte, concéntrate en una sola cosa. Él está meditando y ha meditado y ha resuelto su vida en esta sola acción. Él sabe que no puede estancarse en el pasado y él sabe que tiene un solo disparo en la vida. Usted tiene que entender esto. Hermanos de mayor edad, ancianos, ustedes han entendido esto, espero. Que se les fue la vida, se fue. No hay más. Si la aprovecharon, gracias a Dios. Y si no, puede usted considerar esta sola oportunidad. Debe de caminar en esta sola dirección si quiere correr la vida, para no arrepentirse, para no lamentarse, para no amargarse la vida, para dejar de tener amargura. Hermanas, si usted está viviendo amargura porque ha querido abarcar mucho y no lo ha podido, la solución para correr con determinación es esta. Deje de lado todos los demás pensamientos y todas las demás determinaciones que ha tomado. Concéntrese en esto que viene a continuación. Caballeros, esto es lo que usted tiene que hacer si quiere tener verdadera masculinidad bíblica. Concéntrese en esto. Como padre, como madre, concéntrese en lo que viene a continuación. Y aquí viene el primer momento de su carrera. Olvide lo que queda atrás. Olvide lo que queda atrás. Y la idea no significa despreciar completamente el pasado o vivir como si el pasado no importara en absoluto. La idea tiene que ver con la manera en cómo trata el pasado, cómo está tratando su pasado. Y hay dos maneras de entender la palabra olvidando. Una manera es olvidar por completo, porque simplemente se borró de nuestra mente. Como cuando damos clic eliminar en la memoria virtual del teléfono o en la computadora. Por ejemplo, como cuando simplemente olvidamos dinero en la bolsa del pantalón y no nos damos cuenta. O
como cuando olvidamos completamente dónde está la credencial. Caballeros, ustedes recuerdan eso, ¿verdad? Esposas, ustedes se lo recuerdan a su esposo. ¿Dónde dejé la credencial? Usted lo sabe, ¿verdad? O también cuando olvidamos descuidadamente que tenemos una cita con el médico y simplemente se nos fue. Oye, ¿cuándo era la cita con el médico? La semana pasada. Y otros 3 meses. Muy bien. Entonces, esto es un sentido de la palabra olvidar. Pero hay otro sentido, y es no recordar de manera intencional. No recordar de manera intencional. A esto se le podría llamar como un olvido voluntario o una ignorancia voluntaria. Es una resolución para no permitir que esos recuerdos determinen la manera en cómo vive, cómo vemos la vida, cómo nos relacionamos con las personas. Es una decisión de decirse y de tomar esa decisión. No voy a permitir que este recuerdo determine cómo me voy a relacionar con mi cónyuge, con el hermano, con el que me hizo daño, o a partir de esta circunstancia. No me voy a determinar a partir de esta situación. Pablo se niega a dejar atrás, más bien, Pablo afirma dejar atrás todo aquello que podría estorbar en su crecimiento espiritual con Cristo. Se niega a pensar el pasado en términos de esto me va a servir. Se niega en pensar el pasado en términos de esto es mi tesoro, esto es mi deleite, esto me sirve porque si me llegan a atacar, con esto me lo saco, con esto lo contraataco, con esto lo dejo callado, con esto hago que doble las manos nuevamente. Ahora, usted se estará preguntando, obviamente, ¿qué aspecto del pasado de Pablo está dispuesto a dejar? Y bueno, no es que sea todo, pero sí hay aspectos concretos. Lo más adecuado siempre es ir al contexto de la carta. Noten Filipenses 3:4, Filipenses 3:4. Ahí tenemos los aspectos de manera inmediata que Pablo está dispuesto a dejar. 3:4 dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días, de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Entonces, esto es lo que él quiere dejar atrás. Sus logros espirituales, sus credenciales que le daban ventaja, aquello que en comparación con otro cristiano diría, no, Pablo está bien aventajado. No, él escribió cartas, él recibió revelación directa de parte de Cristo, él vio a Cristo, él estuvo con Cristo 3 años en el desierto, él escribió, él fue llevado al tercer cielo. ¿Yo qué me voy a comparar con Pablo? Y dice Pablo, no, eso yo lo he dejado atrás. Mis logros espirituales no son nada. De una manera similar, usted debe de olvidar sus logros espirituales, su herencia espiritual. Y puede pensar en esto: si sus logros le dan placer y se regocija y recrea lo que ha logrado en el pasado, déjelo. Si usted tiene placer o se regodea o siente deleite en estar recordando, no, aquella vez aconsejé a aquel hermano de manera bárbara. No, ese hermano es salvo porque yo le aconsejé. No, aquella vez me acuerdo cuando me humillaron y yo respondí callado, mira, calladito, como si nada hubiera pasado. Si usted está recordando esos logros, esas victorias espirituales y tiene deseo de recordarlos y se pone como ejemplo, hermanos, hagan esto que yo hice cuando fui humillado. Cuando le dan ahí el testimonio, hermano, puede pasar a dar su testimonio y comienza a sacar ahí y comienza a decir, no, hermano, yo hice eso. Bueno, pues entonces, ¿dónde está Cristo? Si usted se está enalteciendo, comparando con otras personas y se ve superior a los demás o como diferente a los demás, si piensa que lo que ha recibido es logro de su propia voluntad, olvídelo. Eso es lo que está diciendo Pablo. No se puede desviar al final de la carrera. En una carrera, si está a punto de terminarla y se desvía, ¿qué sucede? Pierde. De nada sirvió lo que ha logrado. De nada sirvió. En un maratón, si usted desfallece, no sé si alguno de ustedes ha corrido un maratón, pero si usted desfallece 100 metros antes, 1 metro antes, se cae, pierde todo. Y es lo que está diciendo Pablo. No te desvíes. Olvida tus logros espirituales, olvida tus decisiones, olvida tus determinaciones, tus logros, lo que has hecho en el pasado.
No puedes estar volteando atrás. No puedes hacerlo. Pero por otro lado, también debes olvidar tus fracasos. Sé que hemos fracasado porque somos pecadores. Hemos pecado, hemos cometido pecado. Y Pablo estaría diciendo también acá, no lo dice en el texto aquí, pero dice en otros textos, olvida también, si te has arrepentido genuinamente y has hecho cambios drásticos en tu vida y tu arrepentimiento es genuino, deja de estarte conmiserando. Deja de estar pensando en qué pobrecito, en que ya lo regué, en que crié mal a mis hijos y que por causa mía ya se desviaron. Si te has arrepentido y has pedido perdón a las personas que debiste haber pedido perdón, olvídalo. No puedes permitir que esos pensamientos estén determinando la manera en cómo te relacionas con Cristo, porque te van a retrasar. Si realmente has confesado tu pecado, y nuevamente, lo repito, has tomado decisiones determinantes, has sacado el ojo, has cortado la mano, has quitado el pie y te has consagrado a Cristo genuinamente, Cristo ya te perdonó. No menosprecies la sangre de Cristo por la que fuiste ganado. No fuiste redimido con cosa perecedera, sino con la sangre preciosa de Cristo. Estar atesorando, por lo tanto, estarte mortificando a ti mismo y decir, pobrecito de mí, autoconmiserándote de tus errores del pasado, es despreciar la sangre de Cristo. Si te has arrepentido genuinamente, lo bíblico es, camina al frente. ¿Qué te dice Cristo? Toma la determinación. Caballeros, esposos, si usted la regó, si usted simplemente no fue un buen esposo, llevó a la familia a la quiebra en una mala decisión económica, no por eso se puede quedar con la cabeza entre las rodillas y decir, ahora ya no voy a trabajar, ahora ya no voy a ir y ganar el sustento para mi familia, ahora mejor que vaya la esposa. No. Tiene que pedir perdón, tomar decisiones, ordenar su vida y caminar con determinación hacia donde tiene que determinar, hacia donde tiene que caminar. Hermana, si usted gastó el presupuesto y tiene ahí un pecado en el que le he estado esclavizando, y es despilfarradora y gasta más de lo que tiene y ya empeñó la escritura de la casa o ya perdió y se ha arrepentido genuinamente, retome otra vez el orden de su vida por la gracia de Cristo. Usted es responsable de hacer esto. Pida perdón al esposo, vuelva a ganar la confianza y tome con determinación. Esposo, quiero ser tu ayuda idónea, no quiero ser un estorbo, quiero caminar nuevamente hacia donde Cristo me manda. Camine con determinación. Y eso significa, olvide el fracaso después de que se ha arrepentido genuinamente. Pero hay un tercer tipo de cosas que debe de olvidar. No solamente sus logros espirituales, no solamente sus fracasos espirituales, sino también el sufrimiento. Y quiero enfatizar esto. Debe olvidar los sufrimientos que ha vivido. Y quiero enfocarme más en esto. Los sufrimientos que ha experimentado, porque todos hemos vivido sufrimientos. Y Pablo estaría diciendo, no te ancles en los sufrimientos. Usted debe creer y entender que todos los sufrimientos están dentro del plan de Dios, dentro del propósito de Dios, son parte de la providencia de Dios, como hemos leído en Filipenses 1:29. Se le ha concedido a usted la fe y el sufrimiento. Se le ha concedido eso. Así que debe de entender esto. Y se lo entendió. Ahora, ¿qué tiene que hacer con esos sufrimientos? El Señor nos dará la fuerza en Cristo para resistir. Pablo anima a Timoteo al final de su vida, fortalécete en la gracia de que hay en Cristo. Nada nos podrá separar del amor de Dios, ni muerte, ni sufrimiento, ni persecución, ni aflicción. Romanos 8, eso lo sabemos. Él proveerá la vía de escape. 1 Corintios 10:13. Él es fiel y Él nos mantendrá. Él no permitirá que seamos tocados más allá de lo que podamos resistir. Pero, ¿cuál es nuestra responsabilidad respecto a los sufrimientos? Y Pablo estaría diciendo, olvida todo aquello que impide estar agradecido con Dios. ¿Hay algo que te está generando amargura? ¿Hay algo que ha robado tu gozo? ¿Hay algún sufrimiento que te impide decir, gracias Señor? Y Pablo estaría diciendo, olvida lo que queda atrás. Y me estoy refiriendo aquí a enfermedades que tú no buscaste, pero que estás sufriendo. Me estoy refiriendo aquí a la muerte de un hijo, a la muerte del cónyuge, a la muerte de los padres. Me estoy refiriendo a sufrimiento inocente de parte del cónyuge. Me estoy refiriendo a un adulterio que ha dividido a la familia. Me estoy refiriendo a una mala decisión que el cónyuge tomó y que te afectó a ti. Me estoy refiriendo el que tu esposo o tu esposa falló en cierta área, como esposo, como esposa. Me estoy refiriendo a pecado que han cometido en contra de ti, ofensas, humillaciones que has recibido, desprecios.
Me estoy refiriendo cuando malinterpretaron tus palabras, cuando te convertiste en el blanco del sarcasmo, cuando te enfrentaste a la soledad porque fuiste abandonado, porque fuiste traicionado, porque simplemente nadie estuvo a tu lado en el momento difícil, porque en el momento en que entraste en la prueba, los que se decían hermanos ni siquiera una llamada te hicieron, porque me estoy refiriendo a cuando te enfrentaste al despilfarro, a la opulencia, y no te escucharon. Me estoy refiriendo cuando recibiste burla, palabras ofensivas, indiferencia, cuando tu consejo no fue considerado en serio, cuando se burlaron de ti por lo que estabas diciendo, cuando preguntaron a otra persona y le repitieron lo mismo que tú habías dicho. Me estoy refiriendo a cuando no valoraron las habilidades que el Señor te había dado y prefirieron escuchar a otra persona, ir con otra persona, cuando no fuiste reconocido, cuando no fuiste valorado por el sacrificio que estuviste haciendo. Me estoy refiriendo que por más que te esforzaste, hermana, por tener bien la casa, nunca recibiste una palabra de gratitud, nunca recibiste una palabra de admiración, sino siempre fuiste reclamada, siempre recibiste reclamo, falta esto, falta aquello, siempre con desprecio, siempre con señalamiento. Nunca satisfaciste las necesidades. Siempre tuvieron un estándar más alto para ti. Fuiste comparado con alguien, fuiste reprobado. Me estoy refiriendo a cuando has escuchado las palabras, te pareces tanto a tu mamá, o si tan solo fueras como otra persona, o si tan solo me hubiera casado con otra persona, o si hubiera hecho caso a aquel novio que tenía, me hubiera fugado mejor. Cuando has recibido sufrimiento de otra persona, de tu cónyuge, de tu hermano. Mantener la mirada atrás frente a estos sufrimientos incluye el recuerdo de problemas que has sufrido, y eso hará no solo que tu mente esté en el pasado, eso provocará que aún tu propia alma sienta el pasado como si estuviera en el presente. Mantener tu mirada atrás hará que tu vida viva en el pasado, que el pasado esté en el presente. Estos recuerdos de problemas, de sufrimientos, de inquietudes, van a llenar tu alma de amargura. Hermanos, hermanas, amigo, si tienes amargura, es porque has sufrido a fuerza. Y dice, aquí está la solución. ¿Quieres correr con determinación? Olvida lo que queda atrás. Si usted, como Pablo, quiere correr con determinación la carrera cristiana, tiene que resolverse a que este tipo de sufrimiento, aún sus propios logros, no determinen su reacción, no determinen su vida presente, no determinen la vida, la dirección que va a tomar. Debe estar dispuesto, dispuesta a dejar este recuerdo, a no permitir que impacte negativamente su relación con Cristo y con el resto de las personas. Debe disciplinarse. ¿Y sabe qué implica eso? Morir a usted mismo. Cualquiera que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tiene que morir a usted mismo. Tiene que estar dispuesto a confiar plenamente en el Señor. Señor, pero ¿cómo voy a dejar esto que me hicieron? ¿Cómo voy a dejar? Me siento tan indignado, tan indignada. Es que esto no puede ser posible, que no haya retribución. Y dice el texto, ¿quieres correr la carrera? Olvida. Si alguien ha pecado contra usted, perdone. Libere a esa persona, aun cuando sea un malagradecido, aun cuando no se haya arrepentido. El perdón no es para el bien de la persona, es para el bien de usted, de su comunión con Cristo. Usted no puede ser empujado por el pasado para ir por cualquier lado. Usted debe de ser jalado por el futuro esperanzador en Cristo. Así que el peligro de mantener estos recuerdos negativos es similar a lo que vivió la esposa de Lot. ¿Recuerda la esposa de Lot? Ella volteó y murió. Lo mismo va a suceder con usted. Así que para estos recuerdos Pablo dice, dejando lo que queda atrás, ¿está dispuesto a dejar atrás sus viejas conquistas, sus errores y aún el sufrimiento por amor de Cristo?
Ahora esa sería la primera estrategia, la primera parte de la estrategia. Pero usted estaría diciendo, necesito que me ayudes, porque no he podido. No quiero que levante la mano, pero estoy seguro de que de aquí la mayoría podría decir, yo no he podido, honestamente no he podido. Así que, ¿qué más tengo que hacer? Momento número 2, extiéndase hacia adelante. Observe, versículo 13, continuamos ahí en el versículo 13. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Ahora, esta palabra extenderse o mirando hacia adelante, se podría traducir así, mirando hacia adelante, como dice Reina Valera, realmente no solo es contemplar, sino es un esfuerzo máximo, es estirarse, esforzarse. Es como cuando usted quiere prender la luz y simplemente no la alcanza y está mirando el encendedor y simplemente mueve su cuerpo en esa dirección, su fuerza, sus músculos se están moviendo hacia esa dirección. Es intentar enérgicamente alcanzar un estado o una condición, es buscar con intensidad, esforzarse por lograrlo, es hacer todo lo posible para alcanzar las cosas que tiene adelante. Su intención no es quedarse estático, su intención no puede simplemente envaciar la mente. Usted no puede hacer lo que le enseñan en el yoga. No sé cuántos de aquí vayan a yoga, ¿no? Como ejercicio, espero. Vamos a vaciar la mente ahí. Eso no le va a servir de nada. Usted no puede simplemente, si ha ido alguna vez al psicólogo, tiene que saber que tiene una necesidad real. Y el Señor así lo entiende. Usted tiene una necesidad real que no ha podido resolver. Y el psicólogo no lo va a poder resolver. Pero el psicólogo simplemente le va a decir, trae tu pasado y trata de verlo de una manera diferente. Pero el texto dice, olvida el pasado. Y en segundo lugar, no te quedes ahí, porque no hay punto neutral. Avanza, estírate, camina hacia adelante. No se quede estático, no simplemente esté meditando, no simplemente intente vaciar la mente en un estado de tranquilidad, o no simplemente llene su mente de buena intención, de buena vibra, no simplemente tenga la intención. Nada de eso le ayudará completamente. Si usted solamente se queda en el primer momento de olvidar, no va a aguantar mucho. Usted tiene que extenderse. Y esto es intentar enérgicamente alcanzar un estado o una condición, buscarlo con fuerza, esforzarse por conseguirlo. Esto es disciplina cristiana, disciplina diaria, tal como explica Pablo en Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado. Usted será más confiable cuando sea probado. Su carácter como cristiano, como varón, como caballero, su masculinidad bíblica será realmente admirable cuando sea probado. De lo contrario, será pura apariencia. Usted, hermana, su feminidad bíblica será realmente admirable, mujer virtuosa, mujer admirable, mujer extraña, difícil de hallar cuando sea probada, en medio del sufrimiento. Y esto significa que tiene que avanzar, tiene que gloriarse aún en las tribulaciones y tiene que estirarse por alcanzar, soportar con paciencia. Esa palabra soportar con paciencia significa soportar aunque está siendo oprimido. Hermanas, ustedes entienden bien esto cuando mete ahí el limón en la prensa, ¿verdad? En el exprimidor, y está apretándolo. Y va a salir todo lo que estaba, hasta el zumo va a salir. Y si no lavó bien el limón, ahí sale todo, ¿verdad? La prueba va a hacer eso en su vida. Va a exprimir su corazón. Va a sacar lo que pensó que no había ahí. Oye, pero es que yo no pensé que fuera enojón. Pues la verdad es que no te habías dado cuenta, pero sí. Eres un iracundo de primera. Santiago capítulo 1, tened por sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas, porque la prueba de tu fe produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y esto produce gozo. Una vez que hayas sido probado, porque estás disciplinándote para gloriarte en la tribulación, tendrás un carácter probado. Esto es confiable. Lo que quiere decir entonces es que mientras limpiamos nuestras heridas, porque olvidamos el pasado,
hay esperanza para crecer en carácter, para avanzar hacia adelante. Dios nos somete al crisol para que salgamos más refulgurantes. En medio de la prueba nos daremos cuenta que salimos fortalecidos. Si eres verdadero cristiano, tienes que saber que las pruebas te van a romper los huesos, pero no te van a matar. Vas a salir más fortalecido. Si no eres verdadero cristiano, te vas a dar cuenta que vas a salir de la iglesia. Te va a pulverizar, no vas a soportar. Tienes que saber que en medio de las pruebas nos daremos cuenta que salimos fortalecidos, que nuestra fe se fortalece. Dios tiene algo bueno para ti en medio de las pruebas. Te va a conformar a la imagen de Cristo. Así que sé que no vas a disfrutar el estar soportando el dolor, porque el dolor no es disfrutable. Sé que no te va a provocar placer vivir en medio de la angustia. Sé que no querrás repetir esa experiencia. No querrás volver a sufrir lo que sufriste. Pero ahora tendrás que estar agradecido con Dios, porque gracias a ese sufrimiento te habrás dado cuenta que lo único que te dio esperanza y fortaleza fue mirar a Cristo, y no hay más. Verás que las relaciones sociales son inservibles en medio del sufrimiento. Verás que tu estabilidad económica no te sirvió para nada. Verás que tu logro laboral no sirvió para mejorarte, para darte paz, para darte gozo, para darte confianza. Verás que aún la sonrisa de tus pequeños son momentáneas. Verás que aún tu propio cónyuge, gracias a Dios que está ahí, pero no es suficiente. Te darás cuenta que lo único que te puede dar sostenimiento es Cristo. La tristeza, dice un comentarista, es tierra fértil para hacer crecer tu carácter. En medio del dolor es cuando más crecemos. Los entrenadores de deporte intensivo, deporte de alto nivel, dicen, cuando duele el músculo es cuando estás creciendo. Si no hay dolor, no hay crecimiento. Y así es. Así que mirar hacia atrás no solo significa olvidar, significa crecer en Cristo. Ninguno de nosotros ha experimentado el mismo dolor y sufrimiento de Cristo, ni el mismo sufrimiento que está sufriendo la persona de al lado. Pero tienes que saber que en cada particular tristeza que estás viviendo, encontrarás que Dios te llama a servir de una manera particular. En cada particular dolor que estás viviendo, Dios preparó una manera particular para servir a tus hermanos. Y eso significa carácter. ¿El Señor te probó? Estírate hacia adelante. ¿Qué significa esto? Ten la esperanza. ¿Qué significa eso? Sirve a otras personas, porque el Señor te preparó para servir. Segunda de Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. ¡Qué gran maravilla! Que tu sufrimiento, Cristo lo usa para consolar a otras personas. ¿Has sufrido pérdida de algún familiar? ¿Murió uno de tus hijos? Consuela a la madre que está llorando por el hijo que ha muerto. ¿Sufriste humillación en el trabajo? ¿Te humilló el jefe? ¿No te dieron el salario que esperabas? ¿Le dieron el puesto a la persona corrupta? ¿Al lambiscón? ¿Se lo dieron a él? Muy bien. ¿Recibiste humillación? Consuela al que está recibiendo humillación. Dale fuerza en Cristo. Esposa, ¿has sufrido por un esposo ingrato, insensible, que no se ha dedicado a conocer tus cambios hormonales, ni las diferentes etapas de tu vida, ni tus diferentes necesidades fisiológicas, emocionales, psicológicas? Ni siquiera se ha dedicado a preguntarte cómo amaneciste hoy o cómo te sientes hoy. Consuela a otras mujeres. Enséñales. Caballero, también has tenido que llevar el peso con humildad, con bondad, con misericordia de una esposa que no se está sujetando a tu liderazgo. Da ánimo a otros caballeros, da ánimo a otros varones, enséñales
cómo vivir. Así que avanza hacia la meta, mirando la meta al estarte fortaleciendo en Cristo y siendo útil para Cristo. Por consiguiente, todas estas dos cuestiones son solamente las condiciones. ¿Quieres correr la carrera cristiana? Dice Pablo, bien, te voy a presentar la única estrategia en la que debes de fijarte. Pero tiene dos condiciones. Primera condición, ¿cuál es la primera condición? Olvida. Segunda condición, extendiéndote. Ahora viene la verdadera estrategia. Eso es lo único en que le debes de esforzar. Prosigue hacia la meta. Prosigue hacia la meta. Sí, prosigue hacia ella. Versículo 14. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Avanzo hacia la meta. No me detengo. Avanzar rápidamente y con decisión definitiva. Esta es una determinación decisiva hacia un objetivo. Esto tiene que ver con apresurarme, con correr, con seguir adelante. La vida cristiana no es pasiva. No te puedes quedar sentado en el sillón de la pereza espiritual. No te puedes quedar sentado en la complacencia de mirar cómo los demás viven y tú simplemente, yo ya estoy del otro lado. No puedes pensar que una vida de 30, 40 años de matrimonio ya lo es todo. Tienes que seguir avanzando y tienes que hacerlo con determinación, con fortaleza, con rapidez, moviéndote. Y esta es tu manera de actuar, tu actitud. No podemos caer en la pasividad. Caballeros, de esto carecemos. Debes de tener iniciativa. Mujeres, debes de tener iniciativa. Esto significa determinación, iniciativa. El Padre es iniciativa. Él inició creando, Él inició bendiciendo, Él inició prometiendo. El Señor Jesucristo es iniciativa pura. Él tomó un cuerpo, Él vino, Él decidió, Él se humilló, Él entregó su vida, Él murió, Él resucitó, Él perdonó. Eso es iniciativa y a la iglesia se nos pide lo mismo. Ten iniciativa. Significa prosigue hacia la meta, seguir con prisa. Esta palabra, proseguir, habla de una intensidad fuerte por alcanzar algo, con fines amistosos o aún con fines hostiles. La palabra proseguir realmente tenía que ver con persecución militar, como cuando se persigue a un enemigo. Se está yendo, se está fugando y lo persigues hasta la muerte. Esa es la intención de la palabra. Proseguir, correr, perseguir. En realidad es una palabra que se usaba en el sentido militar para perseguir la fuga del enemigo. Esta es la palabra más intensa en el idioma griego para expresar la manera esforzada por seguir avanzando. No estás diciendo simplemente camina o déjate llevar por el viento o pon el automático y que ya se te lleve la inercia o sigue el camino de los demás. No está diciendo esto. Está hablando de determinación. Esta palabra incluso se puede usar cuando alguien ve en peligro su vida y con intensidad busca la salvación. Es similar a como cuando si experimentaron en algún momento que se ahogaban con desesperación, buscan respirar. O cuando se están ahogando, porque me refería a cuando se están ahogando en el agua que están nadando. O cuando te ahogas porque algo se atoró en tu garganta. Buscas con desesperación respirar. Es esta la intención de la palabra. Esta carrera solo puede ganarse entonces cuando hay una entrega completa, una consagración incondicional. Absolutamente quieres alcanzar. Eso es lo que tienes que hacer. Y esto tienes que resolverlo en tu corazón. Señor, yo quiero correr la carrera cristiana y para eso quiero olvidar, quiero poner la mirada enfrente para alcanzar. Tal como dice 1 Corintios 9:24, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Así que la vida cristiana no es un juego. Aquí usted no está viniendo, espero, para entretenerse, para sentirse mejor. Aquí usted no debería de estar viniendo simplemente para recargar la pila. Usted debe de venir
porque su vida está en peligro. Esa es la realidad. Su escenario de su vida, solamente hay dos escenarios. Apocalipsis 5, adorando al Cordero en el cielo, o Primera de Tesalonicenses 5, recibiendo la retribución eterna en el infierno. Solo hay dos caminos. O usted prosigue por Cristo, o simplemente está en otro camino. Por consiguiente, Pablo considera que la vida cristiana está dirigida en última instancia a por esta meta, y se esfuerza por alcanzarlo como un corredor se empeña por ganar el premio. Ahora no puede dejar por consiguiente de mirar a Cristo, no puede dejar de alcanzarlo. ¿Tiene necesidad de comer? ¿Cuántas veces al día? 3, es lo que dicen, ¿verdad? Pero realmente es cada 2 horas, ¿cierto o falso? Así es la necesidad de seguir a Cristo. Como un niño que estamos desesperados por comer a Cristo. Y esto significa, Romanos 8:29, aún las cosas malas, considerarlas para bien, para los que amamos a Cristo. Ahora, ¿qué es lo que se debe de seguir? ¿Qué es lo que debe proseguir? Dice, por el premio del supremo llamamiento. Y esta es una meta que está arriba. La palabra supremo es la palabra divino. La palabra arriba, en los cielos. Esto es Jesucristo. No es cualquier premio. Este es un premio que está en lo alto, que es propio del cielo. Y este es el supremo premio. Colosenses 3:1 dice, pongan la mirada en Cristo, arriba en los cielos. Esto es el Salmo 73:25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no deseo nada en la tierra. Usted no debe de desear la vida eterna porque dejará de tener hambre, o porque dejará de tener sufrimiento, o porque dejará de llorar, o porque tendrá bendición. Eso no es amar a Cristo. Desear la vida eterna es desear a Cristo. Eso es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el Padre, y a Cristo, a tu Hijo, a quien has enviado, Juan 17. Así que Pablo está contrastando la tierra y el cielo. Aquí no hay nada que te vaya a dar la verdadera victoria. En este mundo no hay nada. Materialismo, prestigio, poder, influencia, satisfacción, reconocimiento, no hay nada que te pueda dar verdadera victoria. Tienes que poner la mirada y proseguir para alcanzar el verdadero premio que es Cristo. Segunda de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Eso es lo que anhela Pablo, recibir de las manos de Cristo la corona. Bien, buen siervo fiel, entra a la gloria de tu Señor. Segunda de Timoteo 4:18, el Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino. A Él sea la gloria. Esto es lo que quiero. ¿Esto es lo que tú quieres? ¿Qué sucede si usted no está corriendo con esta motivación? Lo que usted va a experimentar si no está persiguiendo a Cristo es que va a desertar. Primera de Juan 2:19, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Tarde o temprano usted va a desertar, porque no es de aquí. ¿Qué es lo que puede suceder si usted no está persiguiendo a Cristo? Segunda de Pedro 3, blasfemará el nombre de Cristo e intentará llevarse a otros. ¿Qué sucederá si no está corriendo por Cristo? Mateo 7:21, en aquel día Cristo le dirá, jamás te conocí, apártate de mí, hacedor de la maldad. Así que usted debe de correr buscando a Cristo. ¿Qué significa eso? Ame a Cristo. Y usted no está solo, porque dice al final del versículo 14, note, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Eso significa, Cristo es la meta, pero Cristo es tu ayudador. En Cristo no estás solo. Pídele a Cristo, Señor, ayúdame a amarte más. Ayúdame a amarte más. Termino con esta ilustración. Tal vez ha escuchado aquella boda que se celebró, en donde los novios se casaron no por amor del uno del otro, se casaron por algún compromiso.
ya sea porque había un bebé de por medio, pero no porque se amaban, o tal vez por el prestigio que se iba a obtener, por la herencia que se iba a recibir, por el nombre, el apellido que iba a obtener, tal vez por la comodidad, por la posición social, tal vez por un contrato, o tal vez por obtener una ciudadanía, pero no por amor. Usted puede estar en este lugar de una manera similar. Usted puede estar intentando correr la carrera de una manera similar, queriendo obtener los beneficios, queriendo obtener las bendiciones, queriendo obtener la paz que hay cuando canta alabanzas, el compañerismo, el consuelo de estar entre hermanos. Pero si no ama a Cristo, denigra a Cristo, denigra la relación que dice tener con Cristo. Si usted no está aquí por amor a Cristo, es una ofensa para Cristo, es una ofensa para el Señor. Y eso no es la carrera cristiana. La carrera cristiana es, por amor a Cristo voy a olvidar, por amor a Cristo voy a mirar hacia adelante, por amor a Cristo quiero alcanzar a Cristo. Esa es la carrera con determinación. Déjeme orar, por favor. Señor, te ruego, por favor, que todos los que estamos aquí, en tu misericordia, por tu provisión, de acuerdo al entendimiento de tu simple palabra, por favor, muevas nuestras voluntades. Queremos amarte con determinación, Señor. Te ruego, por favor, que el amor que has depositado en nuestros corazones se muestre al dejar atrás aquello que obstaculice nuestro andar diario contigo. Permítenos, Padre, poner nuestra mirada hacia adelante en el propósito por el cual fuimos llamados, servir a nuestros hermanos, tener esperanza en medio del sufrimiento, pero más aún, buscar ganar a Cristo, obtener el premio del supremo llamamiento, ser parecidos a Cristo, ser hallados en Él, conocerle más. Amado Padre, despierta en nosotros un amor inquebrantable por nuestro Señor. Que nuestra vida se pueda resumir en esto: aquí yace el que amó a Cristo y dio su vida por Él. Él nos ha dado todo. Señor, queremos dar nuestra vida por Cristo. Por Él te lo pedimos. Amén. Buenas tardes, iglesia. Nos damos gracias a Dios por la palabra. Esperando que haya caído en nuestros corazones para poderla poner por obra. Y bueno, vamos a tener un proceso.